de las lentes fáquicas de cámara posterior, especialmente la ICL durante muchos años, y quizás si deseábamos algún pequeño cambio en la ICL hubiera sido la carga de la lente que fuera más sencilla. En este caso siempre hacemos la broma que lo ideal ya sería que la cargara la enfermera y así ya la cirugía sería mucho más rápida. Y en este caso el material y el inyector facilita mucho la colocación de la lente y facilita mucho después el implante. El material facilita mucho la manipulación. Es un material realmente que nos ha facilitado el trabajo y con el que la cirugía yo creo que casi se puede universalizar, que muchos médicos que quizá no están acostumbrados a implantar lentes fáquicas, con esta lente lo van a tener mucho más fácil. Sí, de hecho, el tema de la incisión es muy relevante, porque la incisión a partir de determinados tamaños te puede influir en astigmatismos que pueden surgir después de la cirugía de un modo un poco inesperado. Con los años ya todos tenemos experiencia de qué astigmatismo nos va a producir cada incisión, pero obviamente cuanto más reducimos la incisión, menos complicaciones vamos a tener, menos astigmatismo, va a ser todo mucho más predecible. Y que obviamente todas las cirugías, tanto de faco como de lentes fáquicas, cuanto menor sea la incisión, cuanto menor sea la manipulación, mucho mejor. A mí el manejo de la lente me gustó que era muy predictible. La ICL es muy blanda y esta lente es un poquito más compacta. Esto permite un manejo muy parecido a las lentes pseudofáquicas que estamos acostumbrados, mucho más blanda, pero más parecido que la ICL, por ejemplo. Y es lo que te decía antes, de que yo creo que esta lente va a hacer posible que muchos médicos se atrevan a implantarla. Pues una lente fácil, es una lente que nos permite implantarla de un modo sencillo y trabajar como estamos acostumbrados. El postoperatorio de estos pacientes es bueno porque no tienen reflejo, independientemente de otras ventajas que hemos visto en el postoperatorio relacionadas con lo que comentaba el Mar del tipo de lente, ¿no? Hemos escogido pacientes ahora al principio, está claro, cuando empezamos a poner una lente que coincida lo más posible la zona óptica con el tamaño pupilar para evitar un poco estas molestias de halo, sobre todo que pueda tener este paciente en la visión nocturna. Quizás en la medida que vayamos poniendo más, pues también podemos comparar, sobre todo en pacientes que tengan más de 10 dioptrías, por ejemplo. En general siempre los pacientes de lentes fáquicas son pacientes muy estudiados, donde tenemos que ver muy bien la pupila, la zona óptica de la lente, y en casos de miopías bajas seleccionar muy bien la pupila, pero sí que en miopías altas, donde a veces la ICL, primero que no tenemos ICLs por encima de 18, y también con zonas ópticas más pequeñas, la ICRIL aquí sí que va a ser una ventaja. En pacientes de más de 10 dioptrías, la zona óptica de la ICRIL es más grande, o pacientes de más de 18, donde realmente es que no existe la ICL, con lo cual... A veces, aunque quieras hacer coincidir zona óptica con pupila, en pacientes de más de 10 esto a veces es difícil porque las pupilas son muy grandes y siempre de alguna manera los pacientes con ICL, una de las quejas que más tienen, pero que les compensa tener una buena visión, es el tema de los reflejos en la visión nocturna. Pero bueno, esto compensa un poco cuando un paciente... El postoperatorio de estos pacientes ha sido muy positivo, o sea, la calidad de la visión es muy buena, los controles con relación a la tensión ocular bien. O sea, de forma general, ahí están muy satisfechos. Claro, hay que darle más tiempo y quizás sobre la marcha vamos valorando otros elementos, ¿no? Pero de forma general la lente muy bien posicionada, un buen baul, o sea, muy bien. Pero los problemas en general, tanto las ICLs como si hay algo, surge rápido. Surge si el eje está desviado, si las células, si la presión, cualquier cosa... surge en los 3 primeros meses. Sí que es verdad que los pacientes en los primeros meses están encantados y súper satisfechos. Yo realmente aquí no he visto ninguna diferencia respecto a ICL. O sea, creo que se ha comportado igual. El grado de alegría y de fiesta y de felicidad ha sido muy comparable. Normalmente un paciente con una ICL, sobre todo los que más se ponen, que tienen más graduaciones, son pacientes siempre agradecidos, eso es la verdad. Yo le voy a decir, o sea, Luis. A ver, aquí el culpable fue el retinólogo, la verdad, porque éramos muy reacios a probar ninguna lente fáquica, somos muy fans de la ICL y entonces tuvo que luchar mucho por probar la lente y quizá lo que nos convenció fue el material.
el material de Benz, ver la calidad, hacer... Yo creo que es la lente que hemos estudiado más, porque todos los médicos que implantan lentes fáquicas, yo creo que somos muy reacios a cambiar aquello que nos va bien. Y quizá la verdad es que al final, analizando todo, el agujero central para la presión, el material, mirando todos los parámetros, hemos visto que realmente era muy equiparable a la ICL, y en el momento de la cirugía y el postoperatorio ha sido todo muy equiparable, y quizás solo reseñar el tacto un poco diferente a la ICL, que nos ha permitido una manipulación muy fácil. O sea, a priori, yo diría que es una lente fácil, que nos ha persuadido el retinólogo, y casi ahora le tenemos que agradecer que... Si tú me preguntas, yo te diría, mira, dos factores. Luis, que te conocía y ya nos decía que era unas personas que estaban haciendo algo muy nuevo, novedoso. Tuvimos una conferencia contigo que fue espectacular. Y ese día yo creo que nos fuimos todos con buen sabor de que nos fuimos con una cantidad de información que no teníamos. Y fue muy amena esa noche, y a partir de ahí pues empezó, pues mira, ha sido Luis y tú. No, ha sido el Luis, tú y el material. Yo creo que el tema del análisis del material también... Yo cuando les vi convencerse, o sea, el hecho de que yo conociera a Carlos, que me da una confianza exquisita por que llevo DORC, etcétera, tal... fue el motivo por el que nos sentamos los tres aquí a escucharle. Luego vi que os convenció el tema de que llevaban el mejor material y la confianza de una casa muy profesional y con una experiencia contrastada. Sí, sí. Y cada vez aprendemos más porque nos pasan más información de material, entonces claro, esto es como recíproco. A ver, siempre al final, cualquier prótesis, cualquier material que se introduzca en el cuerpo humano tiene que ser de máxima calidad, y si sale algo mejor, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos materiales. Sí que es cierto que las lentes fáquicas actuales de ICL tienen un histórico muy bueno, ¿de acuerdo? Pero son materiales que llevan más de 20 años, entonces queremos pensar que en estos años los materiales también evolucionan, también mejoran, y la casa proveedora del material, Benz, nos convence mucho de que sea un material de primera calidad y que realmente sea inerte, que no reaccione en el cuerpo humano, que no se produzca ningún tipo de opacidad y que perdure el tiempo que tenga que perdurar, tanto si es de por vida como hasta que se opere de la lente de la presbicia, la catarata, etcétera. Pero el material que se implanta tenemos que tener la certeza que siempre es de máxima calidad y totalmente inerte. A ver, en nuestra opinión, realmente, ya te digo, somos muy fans, hemos sido muy fans durante muchos años de la ICL con resultados muy buenos, y la experiencia nos dice que es un colámero que ha funcionado muchísimo y del que realmente estamos, yo diría que estamos muy contentos. O sea, todos los médicos que hemos hecho refractiva con la ICL, la calidad de visión que tenemos y todo esto ha sido espectacular. Quizá ahora hay un movimiento en la sociedad de apartar todo el material que pueda ser de procedencia animal, y ya no solo los veganos, sino hasta por religión, hasta musulmanes, entonces todo el tema del material de las prótesis que contengan algún porcentaje de material animal, es lo que te decía antes, la ICL es un material que nos gusta mucho, que ha funcionado muy bien muchísimos años, pero todos los materiales evolucionan. Entonces yo creo que el colámero somos muy fans, ha ido muy bien, quizá el que tenga un componente en parte de origen animal, del cerdo, etcétera, puede ser algo en contra del colámero de la ICL. El principal problema con la ICL, con la iCril, incluso con otras que había antes, ha sido siempre el tamaño. ¿De acuerdo? Quizás la iCril vale la pena ajustar hacia un tamaño un pelín más pequeño, que no que la ICL, que a veces la ajustas hacia un tamaño un pelín más grande. Quizás es la única diferencia que hay ICL y iCril, pero sí que vale la pena, sí que es el tema más difícil de asumir, el tamaño.